Buenas noches, soy redimido por Jesús. En esta noche nuevamente traemos mensaje de parte de Dios para su pueblo, para la gente. Y este tema lo he titulado Un llamado a perdonar. Pero antes de comenzar este tema, me gustaría hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos hable a través de su palabra. Vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos en tu casa y oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, porque me permite, Señor, predicar tu palabra, porque me permite, Señor, hablar de lo que tú quieres que la gente conozca. Yo te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que penetre esa palabra a la gente que va a escuchar este mensaje. Yo te pido, Padre, que las personas que escuchen este mensaje, Padre mío, puedan entender lo que tú quieres, Padre Santo. Te doy la gloria y la honra y sé tú, Padre, hablando a través de mí. Porque eres tú, Padre mío, el que va a dar este mensaje. Yo solo soy un siervo, yo solo soy un instrumento que tú utilizas para que el mensaje sea compartido. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar este tema y los invito a que hablan las escrituras en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Vamos a ir dándole lectura y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y el mensaje que Dios nos trae esta hora. El tema se llama Un llamado a perdonar. Dice así la palabra de Dios, Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En aquellos tiempos, los rabinos o los maestros enseñaban a que las personas debían perdonar a quienes los ofendieran, pero solo 3 veces. Aquí Jesús nos está enseñando a que debemos perdonar, pero no solo 3 veces. Pedro, procurando ser generoso, le preguntaba a Jesús que si 7 veces eran suficientes para perdonar a alguien que pecara o a alguien que nos hiciera algún mal. Porque las veces, como te repito, las veces que enseñaban los rabinos en aquellos tiempos que tenías que perdonar a una persona eran solo 3. Y Pedro, procurando ser generoso, le dijo al Señor, ¿acaso perdonaré 7 veces a mi hermano que peque contra mí? Pero Jesús nos enseña algo que los rabinos no enseñaban. Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no le estaba dando una cantidad exacta para perdonar a una persona. Cuando Jesús le dijo a Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, no era la cantidad que tenía que perdonar Pedro, las 70 veces 7, sino que Jesús le estaba dando a entender a Pedro que él tenía que perdonar las veces que fueran necesarias si alguien pecara contra él. O sea que aquí Jesús nos está enseñando algo, lo cual los rabinos de aquel entonces no enseñaban, porque ellos enseñaban a perdonar únicamente 3 veces, pero aquí Jesús nos enseña a que tenemos que perdonar siempre y las veces que sean necesarias. Así que en esta hora, si alguna persona te ha hecho algún mal, Jesús quiere y enseña a que tenemos que perdonar las veces que sean necesarias. Y hay consecuencias de no perdonar. Y esas las vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando en el tema. Seguimos en el versículo 23 de Mateo 18. Dice la palabra de Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento equivale a 34 kilos de plata. Entonces él le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú entonces hacer lo mismo? ¿No debías de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero comentarte algo. Cuando tú vas a Jesús, cuando tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados y te arrepientes, Jesús te perdona tus pecados, así hayan sido los peores. Esta parábola nos enseña a que Dios nos perdona a nosotros, así hayamos hecho lo peor que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos perdona porque es un Dios perdonador. Aquí el siervo nos pone el ejemplo de que el siervo, de que el rey es Dios. Y el consiervo somos nosotros los consiervos, los siervos, perdón. Y los consiervos son la gente que a veces nosotros no queremos perdonar. Cuando nosotros vamos a Jesús, Él nos perdona todos y los peores pecados que hayamos cometido. Que claramente yo, Javier, no merecía el perdón de Dios porque yo era una persona que hice muchísimas cosas malas que tú no te puedes imaginar. Yo no merecía el perdón de Dios, pero Dios en su misericordia y en su amor me perdonó a mí. Entonces, aquí Dios me está enseñando a que yo tengo que perdonar a alguien de la manera que Él me perdonó. Porque aquí dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos a alguien. Porque ¿cómo voy a ir yo? Yo cuando voy a Jesús y me arrepiento de mis pecados y le pido perdón, Él me perdona. Entonces, de esa manera, yo también tengo que perdonar a alguien si me ha dañado en cualquier manera. Entonces, de aquí nos vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Dice la palabra de Dios que si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Aquí la palabra reprender es que tú vayas con tu hermano y le hagas ver su error. Y si tu hermano se arrepiente, perdónale. O sea que si a ti te han hecho algún mal y esta persona se arrepiente, perdónale, pero hazle ver su error. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si esa persona se arrepiente, perdónale. Pero aquí quizás muchos se harán una pregunta, ¿y si no se arrepiente, también lo perdonaré? Porque puede haber personas que digan, es que la persona que me dañó ya ni siquiera vive aquí o tiene muchos años que no la veo. ¿Cómo lo voy a perdonar si no se ha arrepentido? Pues le tienes que perdonar. Le tienes que perdonar. Porque hay consecuencias de no perdonar. Se arrepienta o no se arrepienta,
tú lo tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti. Ahora tú vas a decir, es que tú no sabes lo que a mí me hizo esta persona. ¿Tú cómo puedes decirme que yo perdone si tú no te han hecho lo que a mí me han hecho? Pero yo te hago una pregunta. Tú cuando fuiste a Jesús y le pediste perdón por tus pecados, Él te perdonó. ¿Tú merecías el perdón de Dios? Yo, Javier, como les repito, yo no merecía el perdón de Dios, porque yo era una persona mala, pero Dios en su amor y su misericordia me perdonó. Y esto me debe impulsar a, de la manera que Dios me perdonó, yo perdonar a alguien que peque contra mí. Entonces, debido a que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no podemos negarle a alguien el perdón. Debemos ser conscientes de cuánto nos ha perdonado Cristo. Y eso debe de generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. Porque si no perdonamos, pasamos por encima de la ley del amor que Cristo nos enseña. Vamos a Mateo. O sea que si nosotros no perdonamos, estamos pasando por encima de la ley del amor de Cristo. Y aquí Dios también, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Mateo 6, versículo 12. Dice, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí el Señor Jesucristo les estaba enseñando a cómo orar y también les estaba dando una enseñanza, porque aquí dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús aquí les estaba enseñando a orar y también les estaba dando una enseñanza y les estaba mostrando que al nosotros orar, tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho daño para que así Dios también nos perdone a nosotros. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que Jesús nos enseña a que Dios nos puede perdonar únicamente si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice en el versículo 14 de Mateo 6, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis, no miento, dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces Jesús les estaba enseñando en la oración del Padre Nuestro que para que Dios los perdonara, ellos también tenían que perdonar sus ofensas, porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios va a perdonar tus ofensas siempre y cuando tú perdones también a alguien que te ha ofendido. Es necesario que perdones de la manera que Cristo te perdonó en la cruz, al morir en la cruz. Luego vamos a leer algunos versículos que muestran que Dios perdona. Y esto nos tiene que motivar a que Dios nos ha perdonado para nosotros poder perdonar a alguien. Vamos a Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9? Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Dios es un Dios perdonador y Dios perdona los peores pecados
que tú hayas cometido, que yo haya cometido. ¿Y tú por qué no quieres perdonar a veces si alguna persona te ha hecho una insignificante cosa o por muy grande cosa que te haya hecho, tú la tienes que perdonar? Porque Dios es fiel y justo para perdonar tu maldad y tus pecados, así sea el peor pecado que hayas cometido, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y vamos a Salmo 86, versículo 5. Dios es perdonador y de esa manera que Dios es perdonador, también nosotros tenemos que perdonar. Dice Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. El Señor es bueno y perdonador. Y grande en misericordia para todos los que le invocan. Dios es bueno y perdonador. Él perdona los pecados. Él nos perdona y de esa manera tenemos que nosotros perdonar. Es un mandato de Dios también que tú perdones, porque hay consecuencias cuando no perdonas en tu corazón. Hay resentimiento, hay amargura. Vamos a leer Isaías 43, versículo 25, perdón. Isaías 43, versículo 25. Dice así, 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hay una frase que usan que dice, yo perdono pero nunca olvido. Dios cuando te perdona tus pecados, dice la palabra, y no me acordaré de tus pecados. Él no se acuerda de tus pecados. Él los perdona y no se acuerda de tus pecados. Entonces tú no me puedes decir, yo perdono pero nunca olvido, porque Dios perdona pecado y olvida tus pecados. Y de esa manera tú tienes que perdonar y olvidar la ofensa por muy grave que haya sido hecha, porque Dios te ha perdonado a ti. Cuando tú vas a Jesús, Dios te perdona. Así hayas cometido el peor pecado. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Aquí la palabra borrar es perdonar tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces tú no puedes decir yo perdono pero nunca olvido, porque el perdón es una decisión. Y si tú dices yo perdono pero nunca olvido, no estás perdonando sinceramente, porque Dios perdona y olvida tus pecados. Y nos enseña a Dios que el perdonar es olvidar. El perdonar es olvidar el daño que se ha hecho. Ese es el perdón verdadero que Dios quiere. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo. Es un llamado a que perdones, porque hay consecuencias si no perdonas. Ya lo vimos que dice la palabra que si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará. Yo no vengo a predicar lo que a mí se me ocurre, siempre se los voy a decir. Yo no predico lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, yo predico lo que está escrito. Yo expongo lo que está escrito y lo tienes que creer. Todo es palabra, ordenanzas y enseñanzas de Dios. Marcos 11:25 dice así. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay consecuencias de no perdonar. Tú no puedes ir a Dios a pedirle perdón cuando tú no perdonas a la gente. Tienes que perdonar porque Dios es perdonador. Te vuelvo a repetir, tú cuando vas a Jesús y le pides perdón y te arrepientes, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Yo soy, y yo borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Él perdona y olvida. ¿Por qué te cuesta perdonar? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tú no puedes ir a Dios y pedirle perdón por un pecado si tú no has perdonado. Primero tienes que perdonar para que Dios te perdone. Y escrito está, yo no voy a decir lo que yo quiero que tú hagas. Yo te estoy exponiendo la palabra de Dios. Vamos a Efesios
Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra de Dios así: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar, tenemos que ser misericordiosos. Yo sé que perdonar quizás sea una tarea muy difícil para ti, porque tú me puedes decir, es que a ti no te han hecho lo que a mí, no te han lastimado como a mí, pero aquí dice, antes sed benignos y misericordiosos. Tenemos que tener misericordia. Cuando a ti te cueste perdonar la ofensa, por muy difícil que sea, acuérdate cómo Cristo te perdonó. De la manera que Cristo perdonó todas tus iniquidades, perdona. Aquí dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Acuérdate cómo Cristo te perdonó de tus pecados, para que no te cueste perdonar a alguien que te ha lastimado. Quizás a ti te lastimaron muy fuerte y te cueste trabajo perdonar, pero ese es un llamado de Dios a que tú perdones de la manera que Él te perdonó. Porque Dios es bueno y perdonador. Él te perdonó, Él me perdonó a mí, que yo no merecía ese perdón, pero Él es misericordioso y Él quiere que seamos benignos unos con otros y misericordiosos y perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice así. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí lo dice muy claro. Perdonando unos a otros y soportando unos a otros. Y si alguno, y si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo perdonó tus pecados, hazlo tú para que no te cueste, porque tú vas a decir, es que a mí me han hecho muchas cosas. ¿Cómo quieres? ¿Cómo tú me dices que yo perdone si tú no estás pasando por esto que a mí me hicieron? Pero tú merecías el perdón de Dios. Tus pecados merecían el perdón de Dios. Velo por ese lado para que no te cueste dejar de perdonar a alguien. De la manera que Cristo te perdonó, de la manera que Cristo perdonó a Javier, yo tengo que perdonar. Por muy dura, por muy difícil que sea, tengo que ser consciente de cuánto Dios me ha perdonado para yo poder perdonar a mi prójimo. Es un mandato de Dios, perdona, porque hay consecuencias de no perdonar. Y las consecuencias están en que Dios no te va a poder perdonar a ti si tú no perdonas las ofensas. Y aquí dice la Biblia muy claro, perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Dios perdonó, de la manera que Cristo te perdonó, así perdona tú. En este versículo encontramos la ley del perdón de Dios que enseñó Cristo. Dios nos perdonó debido a su gran misericordia, debido a que hemos sido perdonados, perdonaremos a otros. Aquellos que no están dispuestos a perdonar, no están unidos a Cristo. Él estuvo dispuesto a perdonar. Jesús perdonó. Aparte de que Dios nos enseña a perdonar, Jesús nos puso el ejemplo de lo que era perdonar. Vamos a Lucas 23. Jesús nos puso el ejemplo de lo que es perdonar. Él no simplemente lo enseñaba, Él lo ponía en práctica. Él lo demostraba con hechos, el perdón. No nada más hablaba, no nada más se la pasaba diciendo perdonen, perdonen. Él perdonó a muchas personas. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 23, Lucas 23,
versículo 34. Si tienes Biblia en casa, te pido que me acompañes y vayas apuntando en una libretita los pasajes que yo te voy diciendo para que tú los estudies también, para que no creas que yo estoy inventando, yo estoy predicando la palabra de Dios. Lucas 23, versículo 34. Dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A ti te cuesta mucho perdonar? A veces no queremos perdonar cosas insignificantes. Y si nos ponemos a pensar, lo que perdonó Jesús, a Jesucristo lo destrozaron. Le destrozaron su cuerpo porque le daban latigazos con picos en la espalda. A Jesucristo lo humillaron, a Jesucristo lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él, se escarnecieron contra él. Todo lo que le hicieron. Si tú sabes todo lo que vivió Jesús en la cruz del Calvario antes de ser crucificado, lo golpearon, lo destrozaron, lo desfiguraron y sufrió lo que cualquier ser humano pudo haber sufrido en este mundo y Él los perdonó. ¿Por qué a ti te cuesta perdonar una insignificancia? Cristo te puso el claro ejemplo de lo que es el perdón. Él perdonó a los que lo crucificaron. ¿Por qué te cuesta perdonar tanto? Jesucristo volteó al cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no dijo: ay, yo no los voy a perdonar porque ellos me mataron, porque ellos me crucificaron, porque ellos me escupieron, porque ellos me latigaron el cuerpo, porque ellos se burlaron de mí, porque ellos me destrozaron todo mi cuerpo. Él dijo: Padre, perdónalos. Es un claro ejemplo del perdón. Jesucristo nos vino a poner un claro ejemplo que tenemos que perdonar de la manera que Él nos perdonó y de la manera que Él perdonó. Porque nosotros no queremos perdonar que a lo mejor alguien nos dañó, pero a Cristo todo lo que le hicieron. A Cristo lo destrozaron, se burlaron de Él, le deshicieron su cuerpo, su cara se la desfiguraron. Y Él perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonar o quién soy yo para no perdonar una insignificancia a veces? Y aunque sea algo muy duro y muy difícil de perdonar, acuérdate cómo Cristo perdonó a los que lo mataron, a los que los crucificaron. Él no dijo: ay, no, es que yo no voy a perdonar porque me destrozaron mi espalda, o yo no voy a perdonar porque se burlaron de mí, me escupieron, me golpearon. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un llamado. Cristo te puso el ejemplo del perdón. Y esa es una prueba muy clara del perdón. A Él lo destrozaron, lo mataron, lo llevaron a la cruz del Calvario. Y Él dijo: Padre, ya estando en las últimas, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo perdonó a la Magdalena, a la mujer que sorprendieron en adulterio. Le dijo: vete y no peques más. La perdonó. Perdonó al ladrón que estaba crucificado contra él. El ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Lo perdonó. ¿Por qué te cuesta perdonar a ti? Es un llamado a que tú perdones. El que no está dispuesto a perdonar, brota una raíz de amargura en el corazón debido al resentimiento, al rencor, a las heridas del pasado. Todo por la falta del perdón. La falta del perdón impide que tú tengas una relación con Dios. La falta del perdón hace que tú tengas rencor, amargura, resentimiento, y todo eso se lo transmites a la demás persona y las contaminas con tu amargura, con tu resentimiento. En esta hora Dios mismo te hace la invitación a que perdones para que en tu corazón no crezca una raíz de amargura y de resentimiento. Perdona. Si tú ya fuiste a Jesús, si tú ya fuiste a Jesús, dice la palabra que Él es bueno y perdonador. Él te perdona. Ya te leí algunos versículos de que hablan de que Dios es perdonador. Dios te perdona los peores pecados que tú hayas cometido. Dios perdonó a los que lo crucificaron, a los que lo golpearon, a los que lo escupieron, a los que se burlaron de él, a los que lo mataron. Este es un llamado a que tú perdones de la manera que Cristo te perdonó. Porque si no perdonas, va a haber amargura, resentimiento, rencor,
Y todo eso lo vas a transmitir, te vas a llenar de odio en tu corazón. Saca todo y perdona. Perdona de la manera que Cristo te perdonó. La falta de perdón hace e impide que tú tengas una relación con Dios, una relación personal. Perdona en esta hora, yo te invito a que tú perdones. Quizás sea algo muy difícil para ti perdonar porque alguien te dañó. El no perdonar, el no perdonar las heridas del pasado, que alguien te dañó en un pasado, va creciendo una raíz de amargura en tu corazón, resentimiento. No debes de guardar resentimiento, rencor o tener heridas del pasado en tu corazón. Perdona, suéltalo, porque cuando tú no perdonas, cargas a esa persona que no puedes perdonar y va creciendo en ti una raíz de amargura en tu corazón. Vamos a leer qué dice Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y con esto finalizo. Espero y puedas perdonar si alguien te dañó en tu pasado o en tu presente. Perdona de la manera que Cristo te perdonó, porque recuerda que si tú no perdonas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdonará a ti. Perdona, aunque sea muy difícil. Acuérdate cómo Jesús perdonó a todos los que lo crucificaron. Dice así, Hebreos 12, versículo 15. Dice, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú no perdonas y le platicas, por ejemplo, un ejemplo, que yo no haya perdonado a alguien y yo voy y le platico a alguna persona que yo considero mi amigo y le digo, oye, fíjate que fulano me hizo esto, le voy transmitiendo mi amargura a la gente. ¿Por qué? Porque la misma gente al platicarle yo y al no perdonar va a empezar a guardar rencor también en su corazón por lo que yo le platiqué. Entonces, no permitas que haya amargura, resentimiento en tu corazón y perdona de la manera que Cristo te perdonó. Este ha sido el mensaje de hoy. Espero que Dios te bendiga, que Dios toque tu corazón y que perdones de la manera que Cristo te perdonó. Que Dios te bendiga y que esta palabra y esta semilla que yo acabo de sembrar quede en tu corazón y puedas poner en práctica el perdón de la manera que Dios perdonó. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Muchas gracias.